Bueno, este video se llama La fascinación de los juegos japoneses por la Europa fantástica. Sí, él es PNGtuber. Él es. De hecho, nos unimos aquí en una alianza que ya habíamos explicado en el directo de Darkcore. Pero resumiendo, piensa esto como una agencia VTuber, pero de solamente 3 personas y para PNGtubers de bajo presupuesto. ¿Ya? ¿Mejor? Sí. No, 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 no. Tendrás que usar el micrófono integrado de tu computadora. Tengo una idea. A ver, bueno, voy a darle play al video. Ahora sí. Este video es la fascinación de los juegos japoneses por la Europa fantástica. Solemos pensar que la fascinación que hay entre Japón y Europa es cosa de un sentido, que los europeos estamos obsesionados con su cultura, mientras que ellos, por lo general, apenas reciben influencias externas, pero nada más allá de la verdad. La fascinación entre ambos territorios es una carretera de dos direcciones, y los japoneses han estado enormemente Sí. influenciados por la cultura europea desde hace décadas. De hecho, si no estoy mal, alguien corríjame si estoy equivocado. Hasta donde sé, los japoneses, sobre todo durante los 80, tenían una fascinación con Reino Unido. Tipo, literalmente las niñas querían vivir en el Reino Unido, ahí en Inglaterra. Creo que ya. Mejor. Sí, 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 ahora sí se le escucha, ya no tiene ese, Bueno, el ese, micrófono se murió. Ahora usaré el de mis audífonos. ni modo. A ver, estaba diciendo que de hecho, si no estoy mal, en los japoneses tipo tenían una obsesión con el Reino Unido, tipo las niñas literalmente querían vivir en el Reino Unido, literalmente ese era su sueño. E incluso Hello Kitty por un tiempo se decía decían que Hello Kitty era inglesa, de hecho, según la biografía oficial. Darko. Ah, no jodas, se murió ahora. Darko, 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 no te escucho. Lo podemos ver en videojuegos de todos los géneros, desde los paisajes medievales y mágicos de Final Fantasy o Zelda, hasta los reinos oscuros y góticos de Castlevania o Dark Souls, podemos ver la influencia europea en su arte y narrativa, Sí. convirtiendo a Europa en un territorio. ¿Hala? Tengo otra idea, pero la Pero. neta si la hago me voy a tardar mucho. No, no importa, entonces voy a hacer esta reacción solo. Está bien. Está bien. Igual me tenía que ir hace un ratito, así que por el momento los voy dejando. Me gustó la Gracias, pelea gracias, y Darko. pues obviamente nos veremos con más. Bye. Por favor, gente de Darko, no se vaya. Sigue. Ah, ¿qué pasa? Que la gente suya, que no se me vaya, que se quede un ratico. Ah, obvio, porfa. Quédense con él, que ese es muy buen tipo. Pero yo sí me voy yendo, así que bye bye. Entonces, seguimos viendo. Sí. Souls, podemos ver la influencia europea en su arte y narrativa, convirtiendo a Europa en un territorio casi místico para los desarrolladores japoneses. En el vídeo de hoy exploraremos de dónde surge esta idealización hacia el viejo continente, cómo se ha desarrollado en videojuegos y cómo ha dado lugar a fenómenos como el síndrome de París, un choque cultural que algunos turistas japoneses experimentan al descubrir que la Europa que han analizado en sus obras Japoneses y general todos. Yo por eso ya no quiero ir a París, yo me quedo ahí con la película de Ratatouille. no es tan mágica como ellos esperaban, y para entender bien esta fascinación, tenemos que empezar hablando de anime. En 1974 se estrena Heidi, un anime que rápidamente se vuelve ¡Ah, Heidi! Ay, por mi mamá soy fan de esta vaina. Abuelito, dime tú. muy popular tanto en Japón como en Europa. Uf, La historia sigue a Heidi, una niña huérfana que es enviada a vivir con su abuelo en los Alpes suizos. Allí vive diversas aventuras junto a personajes como Pedro, el pastor de cabras, su perro Niebla y su amiga Clara mientras intenta ganarse el cariño de su abuelo. Heidi muestra una idealización de Europa, con paisajes verdes, animales libres y niños jugando en el campo. Esta serie, una de las primeras producciones de anime que salió de Japón, fue dirigida por Isao Takahata y contó con la colaboración de Hayao Miyazaki.
Ambos viajaron a Suiza y a otras regiones de Europa para capturar fielmente la atmósfera y los paisajes. Esta búsqueda minuciosa de autenticidad y calidad en la animación marcaría el inicio de un camino que acabarían perfeccionando con el estudio que fundarán en 1985, Estudio Ghibli, quienes ambientarán la mayoría de sus historias en esta Wow. Europa idealizada, y terminarán de dar forma al continente occidental como un escenario mágico e idílico. Un lugar donde los niños pueden vivir aventuras y descubrirse a sí mismos. Heidi fue el primer caso de éxito internacional de anime desarrollado en entornos europeos o inspirados en Europa, cosa que podemos ver cada vez con más frecuencia en series como Ataque a los Titanes o Vinland Saga. Y el triple hijueputa y medio de chingos de animes isekais, que literalmente todos parecen que ocurren en el mismo lugar y todos tienen esa influencia medieval de la Europa medieval. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chat? Pero no fue el primero. El auge del anime se dio en la década de los 60, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar géneros específicos. Tal vez el más popular de ellos fue el shonen, el cual gira en torno a aventuras de jóvenes protagonistas. Pero había un nicho que no cubrían estas series, el femenino. En paralelo al shonen se desarrolló un género crucial para que Europa empiece a tomar un papel importante en la narrativa, el shoujo, el cual está dirigido a chicas jóvenes y explora historias más cotidianas por las que se sentían atraídas. Historias de amor, celos y amistad. El shoujo reflejaba influencias europeas, no solo en sus temáticas, sino también en sus entornos y personajes. Muchas de estas historias se ambientaban en Europa, inspirándose en épocas y lugares emblemáticos. De hecho, un momento. Creo, corríjanme, me parece increíble la calidad de película de anime de esa época. Literal. Con respecto a lo que el man estaba diciendo, yo creo que esta serie podría entrar dentro de lo que está diciendo, ¿no? Corríjanme que esta serie literalmente parece, Candy Candy, literalmente parece como si hubiera una serie para niñas. Ocurre en esa Europa idílica que están diciendo. Corríjanme, pero yo creo que hasta así. Los personajes vestían a la moda del viejo continente y tenían rasgos con claras influencias occidentales, ojos grandes y expresivos y cabello de colores vivos que transmitían fantasía y exotismo. Esto no solo caló entre el público femenino, y este estereotipo se fue extendiendo en series más allá del shoujo. Europa empezó a adquirir un aire de cuento de hadas dentro del imaginario japonés. Pero, ¿por qué Europa? Lo siento, gente. Me había llegado alguien. Perdón. Desde principios de 1600 hasta mediados de 1800, Japón sufrió un periodo de aislamiento el cual fue conocido como Sakoku. Durante ese periodo, Japón cerró sus fronteras y no permitió la entrada de extranjeros, con la excepción de un puesto comercial holandés en Nagasaki y un intercambio limitado con China y Corea. Este fue un periodo de crecimiento cultural interno para Japón, pero todo cambió en 1853, cuando Estados Unidos llegó con buques de guerra y forzó la apertura. ¿Alguien quiere petróleo? Estoy seguro que dijeron eso cuando llegara. Estoy seguro de eso. Ah, Cute, bienvenida. Gracias por pasarte. Hace tanto se le extrañaba, honestamente. Yo también ando trabajando. Ok, ok, Jin, me parece bien, normal. Chévere. Cool. De las fronteras japonesas mediante el llamado, irónicamente, Tratado de Paz y Amistad. Los japoneses vieron como sus legendarios samuráis eran fácilmente eliminados con armas de fuego, cosa que supuso un shock enorme para una nación tan orgullosa. Este hecho marcó el comienzo del periodo Meiji, en el cual Japón se apresuró a modernizarse y ponerse al día con Occidente, tras darse cuenta de cuán atrasados se habían quedado con respecto al resto del mundo. A medida que Japón se abría, los cuentos de hadas europeos y mitos clásicos, como los relatos de los hermanos Grimm, Esopo o el rey Arturo, se volvieron populares entre los jóvenes, construyendo una imagen idealizada de Europa como un lugar de magia y leyenda. Pronto, artistas como Junichi Nakahara o Takehisa Yomei empezaron a adaptar todas estas influencias externas en sus ilustraciones. No, pues vamos bien, cute. Estamos reaccionando aquí a un video llamado La fascinación de los juegos japoneses por la Europa fantástica.
Y con la colaboración del grupo de Darkcore, por el team de ellos, su comunidad que está en este directo. Nuevamente, muchísimas gracias a los que han venido. Ojalá se la pasen bien aquí. Y bueno, sigamos. En particular, se le atribuye la popularización de los ojos grandes que caracterizan el estilo shoujo. Pese a la apertura cultural, Japón seguía siendo una nación conservadora y profundamente orgullosa de sus tradiciones, lo que limitaba la libertad de expresión. Frente a esto, muchos jóvenes comenzaron a idealizar Europa como un lugar exótico e idílico, donde proyectar sus aspiraciones y fantasías. Comenzaron a imaginarla como una tierra casi mágica, llena de paisajes bucólicos, castillos de cuento de hadas y ciudades románticas. Un entorno que les permitía explorar libremente temas que en Japón hubieran sido considerados tabú. La Rosa de Versalles, un manga y anime ambientado en la corte francesa poco antes de la Revolución, sigue la historia de María Antonieta, pero pronto se centra en su protagonista, Oscar François de Versalles, una joven criada como hombre para servir como capitán de la Guardia de la Reina. Oscar es presentado como un personaje andrógino, y las subtramas homoeróticas que se desarrollan en la historia fueron revolucionarias en ese momento. Increíble, un trapito inverso. Esto es lo que yo llamo un trapito inverso. Increíble. Así que encima Europa, además de estar lleno de gays, de trapos, está lleno de trapitos inversos. Simplemente increíble. Estas historias permitían a las jóvenes japonesas proyectarse en situaciones de amor heterosexual y en muchos casos homosexual, y además de fantasear con el empoderamiento femenino, situaciones que eran socialmente imposibles en Japón en aquel momento. Ubicar este tipo de historias en territorio japonés hubiese sido escandaloso e inverosímil, por eso Europa se convirtió en un escenario recurrente en el anime para narrativas que exploraban temas tabú y críticas sociales, sirviendo tanto de escapismo como de crítica sobre las propias tensiones culturales de Japón. En los siguientes años, cada vez más historias se desarrollaron en territorio europeo. World Masterpiece Theater de Nippon Animation fue un programa de televisión japonés que adaptaba obras clásicas de la literatura de todo el mundo y las convertía en animes serializados. La serie incluía adaptaciones de todo tipo de obras europeas, desde el clásico británico Peter Pan al relato italiano Mar. Espera. Entonces, ¿así es como nació esa serie? World Masterpiece Anime. Tengo que estar seguro. Donde sea la serie que yo creo que es. A ver, ¿cómo se llamaba esto? Eh, yo sabía. O sea que, no, para mí ese gato, esa serie se llama El gato con botas. Esa serie se llama El cuento de los hermanos Grimm y es colombiana. Yo sabía. Es colombiana, es patrimonio de Colombia. No me importa que haya sido hecho en México. Todo colombiano que se respete la ha visto. Marco. Aunque Heidi no fue originalmente parte de esta serie, más tarde se le incorporará bajo su paraguas. Eran tan populares en España estos animes que Televisión Española coprodujo junto a Nippon Animation y BRB D'Artagnan y los Tres Mosqueperros y La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Paralelamente a esto, un nuevo medio estaba llamando la atención de cada vez más jóvenes: los videojuegos. Final Fantasy. En Dragon 1986 Quest. sale al mercado Dragon Quest, el cual se convierte en un enorme éxito en Japón y más tarde en el resto del mundo, marcando un estándar y definiendo los primeros juegos de rol de consola. Un equipo de jóvenes héroes, castillos medievales, criaturas míticas y paisajes europeos idealizados. Pon el buscador, a ver qué parece. Pon P en el buscador. Ok. Aquí escribí P. Y me aparece Pixel Place, que es un lugar para básicamente ponerme a pintar mapitas. ¿Por qué? Porque estoy obsesionado con los mapas. No me pregunten por qué. Se convirtieron en los elementos centrales del juego, pero no fue el primero. Dungeon de Koei, Parallel World de Enix, Courageous Perseus de Cosmic Computer, Mugen no Shinzou de Crystal Soft, Highlight de Perseus de Cosmic Computer, Roma. Mugen no Shinzou de Crystal Soft, Highlight de TIE Soft, o la serie Dragon Slayer de Falcom,
fueron interpretaciones y adaptaciones japonesas de historias y temas originarios de Europa. Tras Dragon Quest saldrían dos juegos igual o más populares: Final Fantasy y un juego que cogía elementos de los RPGs y lo trasladaba a la aventura, The Legend of Zelda. Ambos ambientados en territorios medievales de inspiración europea, con criaturas fantásticas propias de la mitología y folclores occidentales. Al igual que los animes que hemos visto, los protagonistas de estas historias suelen ser niños o adolescentes, personajes que pueden embarcarse en aventuras y explorar su identidad. En los videojuegos, esta Europa generalmente medieval se convierte en un escenario cada vez más mágico e idealizado, proporcionando un telón de fondo perfecto para estas narrativas de autodescubrimiento y heroísmo. Esto mismo pasa en el Isekai, otro subgénero del anime que gira en Yo torno a un sabía que iban a personaje o contar un hablar grupo de de esto. personajes de la Tierra que suelen tener una vida aburrida, que de manera intencional o accidental terminan en un universo paralelo, un mundo de fantasía que a menudo es representado con los elementos comunes de esa Europa, donde tienen una segunda oportunidad para autodescubrirse. Podría parecer lógico que esta ambientación europea sea común en todos estos videojuegos, ya que se inspiran en el juego de mesa Dungeons & Dragons, pero no es del Sí. todo así. Dungeons & Dragons se lanzó en 1974 en Estados Unidos, y para crear su lore se basó principalmente en la obra de J.R.R. Tolkien y la mitología y el folclore nórdicos, griegos y celtas principalmente. Todos los videojuegos de rol occidentales quisieron recrear la experiencia ofrecida por el juego de mesa y empezaron a copiar su sistema de alineaciones, creación de personajes o escalada de atributos. Y es aquí donde los videojuegos de rol japoneses difieren. Dungeons & Dragons no llegó hasta mediados de los años 80, cuando juegos como Dragon Quest ya habían despertado el interés por el rol. Los JRPGs no beben directamente del juego de mesa, sino más bien de RPGs como Wizardry, el cual se había convertido en un fenómeno en el país nipón. Al influenciarse en un videojuego, no tenían la obligación de mostrar lealtad a las antiguas tradiciones de papel y lápiz. Por eso, los primeros juegos de rol de consola en Japón adoptaron un enfoque más directo y lineal, simplificando las mecánicas y centrándose Gente, un momento. en la narrativa, Estoy teniendo problemas. Listo. elementos que marcarán el JRPG y lo diferenciarán de su contraparte occidental. Hoy en día, esta Europa idealizada está tan fusionada con el género que se ha vuelto inseparable de su identidad. Sí, En los JRPG más puramente japoneses, como las series Tales of, IS, Xenoblade, The Legend of Heroes, Fire Emblem o Valkyria Chronicles, ya no nos cuestionamos si estos mundos son europeos o no, porque se han convertido en parte natural y común de su universo. Y esto no solo lo percibimos en el apartado visual, la música de los JRPG también ha construido una identidad única. Al inspirarse en formas musicales europeas, como las barrocas y las medievales, y sus instrumentos, al ser secuenciados y sintetizados para adaptarse a las primeras consolas, ha permitido que surja un género nuevo muy atmosférico y evocador, el cual tuvo su pico de genialidad en la primera PlayStation, en concreto en compañías como Squaresoft. Este género está empezando a influir a artistas fuera del ámbito de los videojuegos, integrándose dentro del gigantesco universo Dungeon Synth. Este fenómeno de idealización ha llegado a confundir a muchos japoneses. En 1986, el psiquiatra japonés Hirao Kiyota diagnosticó el primer caso de Paris Shokogun, conocido en español como síndrome de París, un trastorno psicológico que afecta a algunos turistas, en su mayoría japoneses, cuando descubren que la ciudad de París no es como la habían imaginado. Este choque cultural genera síntomas como desilusión, ansiedad e incluso alucinaciones. La Europa mágica que se proyecta en sus obras choca con la realidad, creando una fuerte crisis. sí, y es que seamos sinceros, aunque muchos podemos ver a Europa como una, como un continente muy, muy bueno, hay que ser honestos, y es que ahí no vive, esa no es la tierra de las mil maravillas, ¿no? Es un lugar como cualquier otro, con sus cosas buenas y sus cosas malas. A fin de cuentas, es eso. Sí, 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 totalmente. De identidad y expectativas. Esta tierra mágica y prometida ha sido un engaño. Era una fantasía que solo existe en los libros, los animes y los videojuegos. En Japón, Akira Kurosawa fue criticado por algunos por tener un estilo demasiado occidental, a pesar de que, irónicamente, fue uno de los directores que más contribuyó a llevar la cultura japonesa al mundo. Sin embargo, esta crítica no se traslada al mundo de los videojuegos. La fascinación por una Europa idealizada, que empezó en los JRPGs y los animes, se extendió a otros géneros y franquicias. La vemos en juegos de plataformas como Mario, que es un fontanero italiano, o en su vertiente más oscura, en juegos como Ghosts and Goblins y Castlevania. Con los años, la tendencia ha ido a más.
la podemos No había por cierto, lo de Mario Bros. No lo había notado hasta ahorita que me lo dicen. Literalmente hasta apenas caí en cuenta. ver en los Dark Souls de Miyazaki, Shadow of the Colossus de Fumito Ueda, los Nier de Yoko Taro o Resident Evil 4 ¿Qué? Ok, ese sí no lo había notado, el de Nier. de Shinji Mikami, juegos que siguen ambientándose en esta Europa imaginaria, aunque más sombría y mística. Sí. Por cierto, con motivo del estreno del remake de Resident Evil 4, Nippon Animation hizo unos cortos al estilo World Masterpiece Theater para su promoción. ¿Y cómo ¡Wow! es ¿En posible serio? ¡Wow! Tengo que ver eso. Tengo que ver eso. que a día de hoy estos autores, con el riquísimo patrimonio cultural y el folclore tan distintivo que tiene Japón, ya sabéis, samuráis, castillos de madera del periodo de Sengoku, demonios Oni y muchas tradiciones milenarias más, sigan inspirándose en Europa? Llevo bastante tiempo documentándome sobre este tema. De hecho, este vídeo surge de una pregunta que me formulé hace casi un año cuando estaba haciendo el vídeo de las diferencias entre JRPG y RPG. Y he leído en varias entrevistas que para los japoneses, la etapa medieval de su país, sus historias de samuráis, no eran cool. En cambio, el europeo sí. Estos desarrolladores y artistas del mundo del videojuego se criaron viendo películas Jigadeiki, obras de samuráis que aborrecían y consideraban algo viejo y pasado de moda. Eran las típicas películas que veían casi por obligación con sus padres los fines de semana. La analogía occidental serían las películas de indios y vaqueros, o series como Bonanza. Aunque hoy en día parece que la tendencia está cambiando, y estamos viviendo un resurgimiento de videojuegos ambientados en escenarios históricos y fantásticos japoneses, como podemos ver en juegos como Nioh, Sekiro o Rise of the Ronin. Y de hecho, ahora somos nosotros los occidentales quienes les devolvemos esta admiración. A muchos nos fascina este periodo de la historia de Japón, y Sí. desarrolladores europeos y americanos están desarrollando juegos como Ghost of Tsushima o Trek to Yomi, obras que se ambientan en su folclore con mucha sensibilidad y respeto hacia esa cultura. Cada vez más personas afirman que los mejores JRPG se están creando fuera de Japón, y desarrolladores de todo el mundo han adoptado esos tropos y los han hecho suyos, construyendo un espacio compartido. Hoy en día, No lo esa había Europa notado. mágica ya no es ni completamente japonesa ni europea. Se ha convertido en un refugio cultural que cualquiera puede explorar y reinterpretar. Esta Europa imaginaria, que en su día fue un reflejo de la fascinación japonesa por el continente, es ahora nuestro refugio colectivo, un lugar donde las fronteras desaparecen y donde la magia, al menos por un rato, vuelve a ser real. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para más contenido. De hecho, sí. Sí, la Europa fantástica, vaya, sí es de todos. O sea, por ejemplo, la serie esta de Bridgerton, creo que cae bien en este tropo, en esta idea de que es una Europa fantástica. O qué más, creo que Warhammer Fantasy en sus comienzos podría entrar. Y incluso he visto autores colombianos. No tengo en este momento. Quizás Gabriel García Márquez, sí, García Márquez creo que podría entrar. Tipo, algunas de sus historias entran ocurren en Europa. Y sí, sí, sí. Nada, muy buen video. Mejor dicho, recomendadísimo. Creo que subiré